y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 16. Nos dice el versículo número 19, sí, en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno, sí, de llagas. Y amados hermanos y amigos, el texto en esta hora, sí, a poder escudriñarlo conforme, sí, el estudio que venimos haciendo a través de los evangelios, es acerca de la historia. Sí, no quiero tanto concentrar tanto ni en el rico ni tampoco en Lázaro, sino más bien en el desenlace que puede llegar a tener un hombre si en vida no aprovecha lo que Dios le ha podido, sí, otorgar. Si bien es cierto, en esta historia muchos aducen que es una parábola para no darle el valor o no darle la supremacía de vida, algo es cierto. Jesús la toma, sí, y la enseña, la expone delante de su pueblo, para que su pueblo aprenda, sí, aún más acerca del destino, sí, del alma de cada ser viviente. La Biblia nos narra conforme en Lucas 16, verso 19 y capítulo 16, versos 19 y 20, sí, en la orientación de dos hombres, y se va a los dos extremos. Cuando vamos al verso 19 nos dice: había un hombre rico, y de esa riqueza dice la Biblia, sí, que éste se vestía de púrpura y también de lino fino, hablando de las mejores telas, ¿sí?, y los mejores colores que un hombre podría de pronto haber usado como, ¿sí?, su forma de vestir. De la misma manera dice la Biblia en el verso 19 que no solamente vestía con esplendidez, sino también su banquete o su manera de poder atenderse día a día era con mucho lujo. De la misma manera, en el verso 20 viene el contraste, el lado opuesto de esa holgura. Había también, dice el verso 20, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado, dice la Escritura, a la puerta de aquel, lleno de llagas. Amado hermano, la condición o la realidad de la sociedad bien podría manifestarse en estos dos versículos. Hay quienes pueden llegar a tener en esta vida en demasía, pero también hay quienes no pueden llegar a tener en esta vida absolutamente nada, si de bienes materiales se trata. De hecho, si me acompaña más adelante, por favor, acompáñeme en los versículos posteriores. Mire lo que nos testifica, el mismo Dios a través de su palabra. En el versículo número 25 de Lucas 16 dice la Biblia: pero Abraham le dijo a ese hombre pudiente, pero que ahora se encontraba en el mismo lugar donde estaba también, Lázaro: hijo, le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, dice ahí, también, ¿qué cosa recibió en su vida? Males. Pero ahora este es consolado aquí, mas tú, dice ahí, eres atormentado. Ahora bien, mi amado hermano, quiero hablar acerca del lugar donde se encontraba luego de la muerte tanto el rico como Lázaro. Un lugar que, por cierto, muchos desmienten que no existe. Muchos aseveran que ese lugar simplemente es un lugar imaginario que el hombre ha creado por la mitología, o simplemente desvalorizando lo que dice la Biblia, no quieren aceptar este tipo de verdad espiritual. El infierno,
o también conocido en el Antiguo Testamento como el lugar de los muertos, el Hades o también el Seol. Estos tres, mi amado hermano, son nombres que se le atribuye a un mismo lugar. Quisiera, por favor, a través de la Escritura, poder ver qué nos dice ella, ¿sí?, para nosotros también entender acerca de este lugar llamado infierno. Primeramente, acompáñeme al Antiguo Testamento y veamos, nos dice, ¿sí?, qué nos dice el Señor. En el libro de los Salmos, acompáñeme por favor, libro de los Salmos, en el capítulo número 6. Veamos pues qué tiene la Biblia que decirnos al respecto. Libro de los Salmos. Capítulo 6, versículo número 4. Al verso número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Verso 5. Porque en la muerte, ¿qué dice que? No hay memoria de ti. En el Seol, hablando justamente de ese lugar, dice: en el Seol, ¿quién te alabará? Mi amado hermano, en los, diríamos, manuscritos, sí, del Antiguo Testamento, muchos hombres de Dios sí corroboraron la existencia de este lugar. Si bien es cierto, no ha habido hombre que haya descendido al Seol y haya quedado con vida para que testifique de él. Si bien es cierto también que hay quienes, habiendo experimentado por muy poco tiempo también la muerte y luego han vuelto a la vida, han hablado cosas que para ellos pudieran ser totalmente ajenas a esta realidad. Algo es seguro: la Biblia me habla de un lugar llamado el Seol. Un lugar que se ensancha para poder recibir a través de los tiempos a todo hombre que pueda descender a él cuando la muerte anuncia su llegada. Acompáñenme de manera adicional también a Salmos, pero más adelante en el capítulo número 9. Miremos, mi amado hermano, qué nos dice en el versículo número 16 y 17. Salmos capítulo número 9, versículo 16 al 17. ¿Lo tiene? Dice el Señor: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y dice ahí: y Gaguión. Los malos, ¿qué dice que serán? Serán trasladados ¿hacia qué lugar? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan ¿de quién? Mi amado hermano, la Biblia narra que este lugar es un lugar por en sí mismo donde tiene, sí, su recepción para todos aquellos que hacen maldad o que se han olvidado de Dios. Es decir, todos aquellos que, si bien es cierto, pudieran llegar a tener algún conocimiento de Él, no viviendo conforme a su voluntad, igual tienen el mismo destino. De manera adicional, mi querido hermano, mire lo que nos dice el Señor más adelante. En Isaías capítulo 5. Acompáñeme por favor. Libro de Isaías, capítulo número 5. Quiero dejar primeramente establecido esta verdad por medio de la Escritura.
Isaías capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Venga conmigo por favor al versículo número 14. Dice el Señor en su palabra: por eso ensanchó o se agrandó su interior el Seol, y sin medida, como a manera de un hombre, dice ahí, extendió ¿qué cosa? O abrió su boca, y allá descenderá ¿qué? La gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, dice ahí, y el que en él se regocijaba. Mi amado hermano, la Biblia pues anuncia y proclama la existencia de un lugar llamado Seol, o conocido también como Hades, o el lugar de los muertos. Cuando vamos a la historia bíblica, en Lucas capítulo número 16, y ahí estamos desprendiendo esta enseñanza, dice en el versículo número 20, luego de que se manifiesta en qué condición vivía un hombre rico, dice en el verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro, estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y dice la Biblia, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún, dice la Biblia, los perros venían y le lamían las llagas. Es decir, que la condición de ese mendigo afuera de la casa de ese hombre rico era calamitosa. No en vano la Biblia dice en el verso 20 que este hombre estaba echado, es decir, similar a como estuviera un animal, dice o comparándolo como un animal cualquiera afuera de la puerta de una casa. La situación de este hombre llamado Lázaro era por demás calamitosa. Por cierto, dice la Biblia en el verso número 21 que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22. Aconteció, como la Biblia lo ha determinado para todo hombre, que el hombre muera una sola vez, y luego de esto el juicio. Aconteció que murió el mendigo, y obviamente era el primer candidato. ¿Por qué? Su condición, en este caso infrahumana en la que vivía, lo expuso a enfermedades, infecciones, disentería, anemia, todo venía sobre este hombre. Recuerde que su condición de vida era peor que la de un pordiosero. La Biblia menciona que un día llegó para que muera ese mendigo que estaba al pie de la puerta de ese hombre rico. Dice la Biblia, y fue llevado. ¿Por dónde o por quiénes? Fue llevado por los ángeles a un lugar llamado, dice, el seno de Abraham. Ahora, ¿qué es este lugar? Bueno, vamos a entrar en detalle más adelante en los versículos posteriores, pero téngalo presente porque lo vamos nuevamente a recordar. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Otros dicen al abrigo o a la cobertura de Abraham. Versículo número 22. Y asimismo dice la Escritura que quien llegó también a morir fue, dice también, el rico, pero a diferencia de Lázaro, el rico no fue llevado por los ángeles, sino que la Biblia dice que fue sepultado. Ahora bien, le aconteció tanto al uno como al otro un mismo acontecimiento: la muerte. Mi amado hermano, pero luego de la muerte, a diferencia de muchos que pueden llegar a enseñar que ya nada hay, que ya nada existe, déjeme decirle que una nueva historia comienza a escribirse.
Así como en la vida el cuerpo aprovecha todo cuanto tiene a su alcance, el alma luego de la muerte recibe la paga de lo que se hizo con este cuerpo. Para muestra, mi amado hermano, veamos qué nos dice el relato bíblico. Y dice en el versículo 23, y en el Hades. Ahora, ¿a dónde fueron todos dos? Al Hades, al Seol o al lugar de los muertos. Y en el Hades alzó, dice ahí, sus ojos. ¿Quién, mi amado hermano? Lázaro, o el hombre que había tenido riquezas y había muerto. El hombre rico. Y alzó sus ojos estando, dice la Biblia, ¿qué cosa? Ahora, ¿no había muerto acaso? ¿Acaso ya había pasado el tiempo mortal en el cual se puede llegar a sufrir dolor como para poderlo experimentar nuevamente, mi querido hermano? Sí, aún ya después de haber partido de esta vida. ¿Acaso el hombre en su concepto terrenal no dice, uy, ya se murió, cómo estaba sufriendo aquí, ahora sí va a descansar? ¿Verdad? El hombre tiene ese concepto, mi querido amigo. El hombre piensa que luego de la muerte todo ha terminado y que si por alguna razón aquí estaba sufriendo, si por alguna razón aquí estaba atormentado por alguna enfermedad, por alguna crisis, por alguna situación calamitosa, muchos suelen decir, pero ya murió y está descansando. La realidad bíblica es, mi amado hermano, muy diferente a la que usted o yo podríamos llegar a pensar en nuestra humanidad, en nuestro raciocinio. Es verdad que el hombre descansa luego de la muerte, siempre y cuando ese hombre que haya podido pasar a la otra vida lo haya hecho en la fe de su Dios. Es verdad que la Biblia anuncia por doquier que todos aquellos que mueren a través de la fe del Hijo de Dios no mueren, sino que están dormidos, descansando, sabiendo que sobre ellos la promesa de la redención y la vida eterna les espera luego de la muerte. Mas sin embargo, qué penosa realidad para el hombre que se ha olvidado de Dios. Recuerde lo que leímos en Salmo, recuerde en el capítulo 6 y en el capítulo 9. El hombre que se ha olvidado de Dios y que ha hecho lo malo, el Seol le espera. Y en el Seol no hay, mi amado hermano, paz para el hombre que ha muerto en pecado. No hay paz para el desobediente. No hay paz para aquel que no tiene y no quiere poner a Dios en su vida como prioridad. La Biblia, de hecho, en el Nuevo Testamento, si usted se fijó, dimos muchas referencias, pero todas ellas en el Antiguo Pacto. Porque también podría aparecer alguien y decir, hermano, pero eso era antes. Veamos el después entonces, ¿le parece? Acompáñeme a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos también el autor de la vida, Cristo Jesús, con respecto a ese lugar de tormento. Acompáñeme, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Verso 4 en adelante. Dice Jesús:
os digo, amigos míos, no temáis. Ojo, ¿a quién o a qué? No temáis a los que matan o a los que pueden darle muerte. ¿A qué cosa? Al cuerpo. Ahora, yo entiendo que esta situación de la muerte es algo que le puede hacer erizar los vellos a cualquier individuo. Hablar de la muerte es hablar de una transición que nadie quiere experimentar. Si usted habla de cosas, diríamos, tan funestas como la muerte, mi amado hermano, yo le aseguro que usted sería una persona indeseable donde quiera que vaya. Si usted va llevando un mensaje donde todo es penalidad, todo es dolor, todo es simplemente, diríamos así, el acabose para el hombre, usted no será una persona bien recibida. Le dirán, a otro cuento con eso. No me hables de muerte, no me hables de destrucción, no me hables de infierno, no me hables de los males. Si usted habla de alegría, de felicidad, de gozo, de prosperidad y de todo cuanto pudiere hacerle bien, usted será recibido en todo lugar. Usted le caerá bien a la gente. Pero el mensaje completo del Evangelio no solamente consiste en buenas nuevas. Las buenas nuevas son, mi amado hermano, los favores de Dios para el hombre cuando éste acepta las buenas nuevas. Pero ¿qué hay de aquellos que las rechazan? ¿Qué hay cuando las buenas nuevas del Evangelio no quieren ser aceptadas por los hombres? Entonces vienen las malas nuevas para usted también. Lo bueno, sí, es para aquel que quiere aprovechar la dádiva de Dios. Pero para el que la rechaza hay un mensaje funesto también. Y el Señor Jesús, alertando a los suyos, les dice: no teman a los que puedan matar el cuerpo. Y después, ¿qué puede suceder? Nada más, dice ahí, pueden. Y es verdad. Recuerden, Jesús le está hablando a sus discípulos. Y para ellos les dice: tranquilo. Puede ser que tu cuerpo sufra, ¿sí?, esta transición tan dolorosa como es la muerte. Pero tranquilo, porque más de eso no pueden hacer. Pero mira lo que dice en el verso 5. Pero os enseñaré. Si acaso no lo sabía, Él te lo va a enseñar. ¿A quién debéis temer? Temed a aquel, mira, que después de haber quitado la vida. ¿Cómo? ¿Que hay algo después de la vida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay o no hay algo? Temed más bien a quien dice aquí, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar. ¿En dónde? Dice ahí, en el infierno. Y dice, sí, os digo, a este temer. Ahora, ¿quién tiene poder para echar las almas en el infierno? Solo Dios. Dios tiene el poder para salvarte y tiene el poder también para destruirte. Y no solamente, mi amado hermano, sí, la pena de la muerte física es ya un castigo por la desobediencia desde el huerto del Edén, sino que luego de la muerte física hay también la muerte espiritual, la cual se concentra que estando con vida estoy enemistado con Dios, también estoy muerto. Pero ambas muertes solo reflejan o son una sombra de la peor destrucción que puede llegar a tener el hombre. Sí, previo a la muerte física, previa a la muerte también espiritual, está la muerte eterna en el infierno. Miren, 3 tipos de muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte
eterna. Muchos dirían, bueno, de la física no me libro, pero estando vivo, para Dios, estar considerado como muerto, ¿qué problema que pudiera llegar a tener? Porque no solamente habré de ser atormentado, ¿sí?, en el lugar venidero, sino que desde ya en vida puedo estar también sufriendo las consecuencias por un obstinado corazón. La Biblia me enseña, acompáñenme por favor, porque de esto hay mucha tela que cortar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, hay una pequeña ilustración que el mismo Jesús la tomó para dejar en claro la existencia de este lugar, pero también el fin del hombre para ese lugar cuando se quiere vivir de una manera indecente. Mateo, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo número 22. Nos dice el Señor: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará, dice ahí, ¿qué cosa? Expuesto al infierno. ¿De qué? Ahora, aquí hay un ingrediente adicional. Dice que en ese lugar no hay aire acondicionado. ¿Cuánto es tan fresco acá? Tienen un ingrediente adicional como para poder, diríamos, captar la idea de qué representa, ¿sí?, el fin del hombre sin Dios, ¿sí?, en ese lugar. La Biblia dice que es un lugar que se lo conoce como el infierno, el cual tiene un elemento que lo, diríamos así, que lo identifica. Dice que es un infierno de fuego. Ahora, de manera adicional, yo quisiera por favor que me acompañe al Antiguo Testamento. En Isaías, en el capítulo número 66, Isaías capítulo 66. ¿Ya lo encontró? Cosa curiosa, el último versículo del último capítulo del libro de Isaías termina con estas palabras. Leamos. Y saldrán, hablando de los juicios venideros, y verán los cadáveres de los hombres, pero no cualquier hombre. ¿Qué tipo de hombres dice la Biblia que están ahí? De los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano, mira lo que dice, nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Miren, en ese lugar no solamente que la muerte es el denominador común para ingresar ahí, sino que la Biblia adicionalmente nos dice que en ellos su gusano y también el tormento de fuego nunca se va a extinguir. Habla de un tormento permanente. Dirá
también algunos, pero hermano, eso era en la ley. Veamos el Nuevo Testamento, a ver si lo corrobora o no. Marcos capítulo número 9. Hay quienes se consuelan a sí mismos y dicen: hermano, me muero y se acabó todo mi dolor. ¿Lo tienen? Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, es decir, si alguna parte de tu cuerpo te indujere a hacer lo malo delante de Dios, ¿cuál es la acción que se debe de tomar? Dice ahí: córtala o sepárala de ti. No habla tanto de la cercenación, de la mutilación, en cuyo caso la iglesia estuviera lleno de puro rengo, cojo, manco, ¿verdad? Tuertos, mudos y hasta sin oreja, a los que les gusta el chisme. No habla de eso. Habla más bien induciendo al hombre que corte de él todo aquello que le pudiere contaminar. Amén. Y eso principalmente en el corazón. Pero ¿qué sucede si se mantiene? Mire, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar, y esto puede después de la muerte, en la vida, ¿cómo? Manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser. ¿Qué dice? Usted va a llamar ahí a los bomberos, al 911, mande a los bomberos acá, que está que quema esto. Dice la Biblia que no puede ser apagado. Ahora muchos dirán: uy, Dios, qué malo que es. No, mi amado hermano, Dios no es malo. Dios es justo. Amén. No lo vea de esa manera. ¿Por qué no hacemos bulla o protestamos con pancarta cuando, sí, por medio de la palabra, el Señor nos dice que nos va a dar vida eterna? ¿Ahí por qué no le hacemos bulla a Dios? Ahí sí, a manos llenas, ¿verdad? Decimos: Señor, gracias por tanta misericordia, ¿verdad? Cuando derrama de su perdón, de su bienestar, de su salud, de su bendición, le decimos: gracias, Señor. Pero si recibimos de nuestro Padre lo bueno, no habremos de recibir, decía Job, lo malo también. Recordando aún más que cuando Dios castiga, no lo hace porque está bien de loco, sino que lo hace conforme al juicio de su propia palabra. Y Él es santo y demanda santidad. Él es justo y demanda justicia de su creación. Pero la Biblia también nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, dice adicionalmente el versículo siguiente, el verso 44 del capítulo 9 de Marcos, donde el gusano, ¿de dónde sale ese gusano? ¿De dónde mismo sale? De su interior. Su desesperación, su aguijón es su propia conciencia que está con ellos. Dice la Biblia, versículo número 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca. Ahora, sí lo leyó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo ha leído nuevamente ¿en dónde? En el Nuevo. Y si alguna duda le queda, vayamos a las cartas también. Acompáñeme, por favor.
del apóstol San Pedro. Mire que estamos dejando establecido estas verdades. Ya vimos el Seol y ahora estamos en el infierno, pero hablando de él, estamos en la iglesia. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el verso número 1 en adelante hasta el verso 7. Un poco largo, pero es válido leerlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, eso hablando del pasado, pero también habla del futuro. ¿Qué dice ahí? Si está conmigo siguiendo la lectura. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Por qué no podría hablar acerca de los profetas? Porque la escritura en sí misma es la palabra profética más segura, la que hacemos bien oír y aprender. Que introducirán encubiertamente herejías o enseñanzas destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, ¿qué cosa? Destrucción repentina o de repente, sorpresiva. Y muchos seguirán sus disoluciones o sus locuras, por causa de los cuales el camino de la verdad o el camino del Evangelio o de Cristo, ¿qué pasaría? Sería, dice ahí, blasfemado. De ahí los malos testimonios. Cada vez que un hermanito, si da mal testimonio, el mundo allá afuera critica el Evangelio, ¿verdad? Cuando el hermanito se equivoca y comete algo, hasta en la prensa ponen ahí, evangélico tal cosa. Y cuando peca el católico, ¿quién le hace bulla así? ¿Ah? ¿Te ha visto algún titular que diga católico tal cosa? No, nunca ve. Pero como el diablo está empecinado en hacer bulla y escándalo, cuando de las cosas de Dios o del pueblo de Dios se refiere, en primera plana lo saca. ¿Verdad que es así? Yo nunca he visto un titular que diga católico tal cosa. No he visto yo. ¿Verdad? Mas sin embargo, aun cuando no es que estoy dando crédito a los malos testimonios, cuidado. Si el hermano da mal testimonio, es digno de ser sancionado. Amén. Porque aún la ley terrenal ha sido impuesta por Dios para dar retribución al que ofende la ley o al que quebranta la ley. Aún las leyes terrenales, no se digan las divinas. Y dice la Biblia, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia o ganancia deshonesta harán, miren, esto me recuerda lo que pasa al momento. ¿Harán qué cosa de ustedes? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y recuerde que cuando se habla de fingir, se habla de hipocresía, se habla de falsedad. Amén. Aquellos que le dicen, hermanito, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Espero que le vaya mejor. No tiene $20 que me dé. En una oportunidad algo curioso me pasó. Sí, con gozo, gloria a Dios. El gozo del Señor es su fortaleza. ¿Cuántos la acompañan en su gozo? Alabe a Cristo, gloria a Jesús. Un hermano se acercó. Yo enseñaba en el seminario en aquel entonces, y estando al lado mío, y pone su mirada en mi mano, en mi brazo,
me dice, hermano, digo, dígame, oiga, está bonito su reloj. Digo, ¿de verdad? Sí, digo, es barato, por si acaso. Pero muy astuto me dice, oiga, el Señor me dice que me bendiga con el reloj. ¿A quién todavía? Le digo yo. Yo le digo, ¿verdad, hermano? Sí. Pues déjeme decirle que a mí el Señor no me ha dicho nada. Y lo mandé a trabajar en el nombre de Jesús para que se compre un reloj sí, más bonito que el mío. Mi amado hermano, es que en el Evangelio hay cada cosa. Y hay tanta hipocresía y falsedad que dice la Biblia, retomando el texto, que harán mercadería aún del pueblo de Dios, de vosotros, con palabras fingidas. Y dice ahí, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, que dice ahí, es decir, que ya está reservada para ellos, y que obviamente como la tienen reservada, no ha de tardar en llegar, ¿qué cosa? El castigo y su perdición. ¿Qué dice? No duerme, está ahí, despierta esperándolos. Ahora mira lo que dice el verso 4, porque aquí quiero llegar. Porque si Dios, para aquellos que dicen que Dios solamente es amor, porque si Dios no perdonó, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Perdonó o no perdonó? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿a dónde los arrojó, mi amado hermano? A ver, por si acaso se me había olvidado el tema. ¿A dónde los arrojó? Al infierno. Y no es que no existe el infierno. Hay muchas sectas que agarran la palabra infierno y le meten gehenna para suavizar. ¿Usted sabe de quién se trata? Ajá, esos mismos. Le cambian porque hacen ver la muerte como un sueño eterno, donde ya nada se siente, nada pasa, nada sucede. Y a lo mucho que le pueden llegar a ofrecer es el paraíso. Y no para todos. Unos cuantos nada más tendrán el privilegio de ir a la presencia de Dios. Todos los demás al paraíso. Mi amado hermano, Cristo murió no solamente para darme el paraíso, sino su propia silla, porque Él ha prometido que donde Él está, yo también estaré al lado de Él. Y eso no es para unos cuantos, porque la gracia de Dios es para la raza humana. Dice la Escritura que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Miren, o sea que no solamente hay eso, sino que luego de que los tiene ahí para llevarlos ¿a dónde? Al juicio. Verso 5, usted dirá, ay hermano, pero eso era con los ángeles. Lea lo que dice el verso subsiguiente. Y si no perdonó, ¿a quién tampoco no perdonó? Al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y por qué lo guardó? Porque él era guapo. ¿Qué dice? Porque era pregonero o proclamador de justicia con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora yo pregunto, ¿y nosotros que somos mejores que ellos? ¿Que nos vamos a saltar el juicio por nuestra desobediencia y rebeldía? Verso 6, sigan leyendo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Oiga, en la actualidad la liberación sexual es terrible. No me extraña
que de aquí a poco tiempo también en las iglesias se conciban matrimonios entre personas del mismo sexo. No me extrañaría que por allá vamos, por cierto, porque ya las leyes terrenales ya los casan. ¿O me equivoco? Antes decíamos, eso se oía de lejos por Europa, ¿verdad? Ahora usted camina por los moles y ve a jovencitos, varones, agarrados de las manos como muchachas. Si usted los ve por de pronto de una manera extraña, ellos tienen más garantía que usted. Mi amado hermano, vivimos en un tiempo, sí, terrible, porque la degradación de la humanidad ha llegado hasta el punto que en el pecado se ha institucionalizado conforme a nuestras leyes terrenales. Y ahora esa forma y estándar de vida es tan normal y debe de ser tan ajustada a nuestra realidad que usted tiene que brindar todas las facilidades para que el pecado pueda fluir con libertad. Haciendo, claro está, cumplir la palabra, la cual ya me advirtió que el hombre a lo malo le llamaría bueno y a lo bueno le llamaría malo también. Verso número, seguimos leyendo, ahí nos quedamos. Recuerda que Sodoma y Gomorra, dice el verso 6, el Señor las redujo a ceniza, pero ¿por qué lo hizo? Para ponerlas, dice ahí, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y dice impíamente porque un hombre impío es el que conoce, pero aún conociendo no quiere obedecer la palabra de Dios. Nuestra sociedad sabe que lo que están haciendo está mal, pero el deseo de su pecado rige su vida y desvaloriza o tira abajo el fundamento, sí, de los parámetros bíblicos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres han perdido el uso natural de las costumbres y de la ley impuesta por Dios. Tanto es así que nuestros medios de comunicación tienen en la mayoría de sus programas personas afeminadas, las cuales nuestros niños disfrutan, ven y se acoplan viendo tales sucesos como algo natural. No se diga del uso de la droga, la maldita H. Amén. Niños de 10, 8, 12, 14 en adelante, inhalando esa porquería por doquier, destruyendo su propia vida y destruyendo su núcleo familiar, y no se diga la sociedad. Pregunto yo, ¿qué merecen conforme a sus obras? ¿El cielo? ¿La vida eterna? Un mensaje un poco duro en esta hora, ¿verdad? Pero no podemos suavizar el destino final de un alma que peca contra Dios. Hay que hablar bonito cuando el alma que escucha la palabra se arrepiente. Pero cuando el alma del hombre se endurece, no se puede andar con paños tibios. Amén. Usted no le puede poner una curita, una bendita a alguien que necesita ser amputado de pronto de un brazo para contener una hemorragia. No puede. Y querido amigo y hermano, la Biblia dice, para concluir esa lectura de segunda de Pedro, que libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Yo le aseguro que si en la actualidad Sodoma y Gomorra existiera,
beneficio que tiene cualquier ciudadano de este o de cualquier otro país, donde obviamente se les permita. Porque si usted se va a países más conservadores, a alguien que ha dejado a un lado el uso natural en cuanto a la manifestación de su sexo, ahí se condena con la muerte. Evangelio de Lucas. ¿Estamos claros que ese es infierno? Después no me va a decir, hermano, me han dicho que no hay, ¿qué hago? Nunca falta, ¿verdad? Alguien que todavía duda. Ya lo he leído y creo que está más que claro. Y si acaso vaya a Apocalipsis y ve el destino final de la humanidad, allá del capítulo 20 en adelante. Versículo, ¿cómo andamos con el tiempo? Versículo número 23 del capítulo 16 de Lucas. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿En qué estaba el rico? Ojo, quiero hacer una aclaración. Este hombre estaba en tormentos no por ser rico. Estaba en tormentos porque aún siendo rico se dio, mi amado hermano, sí, diríamos así, el evento o el suceso permitió en su vida que aún teniendo la posibilidad de ayudar y levantar a su prójimo al pie de su casa, tenía a un hombre mendigo en las mismas o peores condiciones que un perro. Por eso este hombre rico estaba donde estaba. ¿Sí me está entendiendo? No porque la riqueza sea un problema, sino porque la riqueza que le había sido concedida, él no la supo usar conforme a la misericordia del mismo Dios que le había dado la riqueza. Ahora bien, ese hombre estando en tormentos, dice la Biblia, vio de lejos, era un mismo lugar, pero lo vio a lo lejos. ¿A quién lo vio? Ahora yo pregunto, en el escenario bíblico, estamos hablando de Lucas, de Abraham se habla ¿en qué libro? Hablando de la Biblia, en el Génesis. Oiga, pero Jesús lo hace ver a este hombre, Abraham, como que si estuviera en la flor, diríamos así, de su existencia. ¿Verdad que así es? Lo nombra. ¿Y cuántos años debieron haber pasado? Miles de años. Es que cuando uno muere en Dios, o hablando de la iglesia, muere teniendo la fe en Cristo, sí, mi amado hermano, uno sigue viviendo. Pero cuando uno muere sin Dios y sin Cristo, si bien es cierto hay otra vida después de la muerte, tu vida es para condenación, no para salvación. Y dice la Biblia que ese hombre vio a lo lejos a Abraham, pero también vio a lo lejos, no solamente a Abraham. ¿A quién vio también ahí? Ahora, también vale hacer la declaración. Lázaro no estaba ahí junto a Abraham porque había sido mendigo. Quiero hacer esa aclaración. De pronto alguien vaya a pensar, hay que no tener nada para estar en el cielo. Y por eso ni trabaja. Anda golpeando puertas, extendiendo la mano y pidiendo plata. Y dice, ay, voy rumbo al cielo. Si fuera así, yo dejo el púlpito y me voy también a hacer lo mismo. Lázaro estaba donde estaba, no por ser un mendigo o un miserable en cuanto a su condición de vida, sino que estaba ahí por cuanto adicionalmente a su condición, aún en su limitación y sus restricciones,
su corazón siempre estuvo con el Dios del cielo. Porque bien pueden haber en el infierno gente que en su vida fue miserable, pero también lo fue de corazón también. Como también allá en el cielo o allá en el paraíso puede haber gente pudiente, gente rica, pero porque fue también rica en obra, en amor y en misericordia también. Así que la condición económica no marca algún tipo de distintivo como para poder decir porque eres rico te vas al infierno o porque eres pobre y humilde te vas al cielo, como muchos creen y piensan. No me recuerdo que cuando la iglesia recién se formaba en sus primeros 2 años, muchos dijeron, de aún de la misma fe, esa iglesia es pelucona, porque veían unos cuantos carros viejos allá afuera, hablando de mí, ¿no? Y decían, como tienen dinero, los ricos no entrarán en el cielo, y nos mandaron al infierno. Mi amado hermano, el que entra en el cielo va a entrar con las manos vacías. Lo terrenal se queda acá. Cuando Cristo venga no va a venir a ver tu bolsillo, te va a venir a ver a ti, tu corazón y tu forma de fe que la has depositado en Cristo Jesús. Porque Él vendrá a tomarse a sí mismo. Mi querido hermano, y dice la Biblia, entonces, recuerda, Él vio a Abraham y vio también a ¿quién? A Lázaro. Entonces Él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quieres saber el desenlace de esta historia? El próximo día domingo lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor hoy habló a tu corazón y te ha pedido que cambies tus caminos para ir al cielo, ven a Cristo, que Él es la entrada para ese reino celestial. Oremos. Amado Dios, agradecido estamos nuevamente por tu infinito amor, pero también por la advertencia que el día de hoy tú has hecho a la iglesia, tú le has hecho a la humanidad. El hombre ha cambiado en sus costumbres, en su forma de ser. El hombre ha cambiado en su manera de vivir. Ha permitido que sus concupiscencias puedan manifestarse a flor de piel. Mas sin embargo, tú, mi Dios, no cambias. Tú no has tenido sombra de variación. Tú te mantienes inmutable en tus demandas. Te mantienes inmutable en tu caminar y en el camino que le has trazado al hombre para que pueda ser salvo. Yo te ruego, oh Dios, que donde ha sido escuchada esta palabra, aún a la distancia más lejana, el hombre y la mujer haya podido, oh Dios, recapacitar de sus perversos caminos y hayan podido en esta noche, oh Dios, doblegar su corazón a aquel que puede librarlo de la muerte, pero también del infierno. Tú no hiciste este lugar para el hombre, mas sin embargo has podido dar para este mismo fin al rebelde, al pecador, una misma paga para los ángeles caídos, los demonios y Satanás. Señor, líbranos
de este lugar. Perdónanos nuestros pecados. Que Cristo en esta noche traiga limpieza, traiga perdón, traiga restauración a mi vida. Quiero vivir no solamente en esta tierra, sino que quiero tener vida espiritual contigo. Y quiero también tener vida eterna como promesa de redención después de tu venida. Oh Dios, agradezco la advertencia que me has hecho en esta noche. Sé que lo has hecho porque me amas. Sé que me has dado este mensaje porque tienes cuidado de mi alma. Porque yo andaba en camino de muerte, mas sin embargo Cristo ha venido con su luz, con su espíritu, y me ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio también. Llévame, oh Dios, donde tú estás, y que sea Cristo el puente, y con el Espíritu Santo poder lograr, oh Dios, lo que tú tanto anhelas para mí, que sea perdonado y que vuelva cual hijo pródigo nuevamente al redil, para que Cristo, el príncipe de los pastores, me tome en su brazo, me cargue sobre sus hombros y me lleve al seno de Abraham, me lleve al paraíso, me lleve a las rodillas de mi Dios, en el cual seré cogido como un niño y consolado como quien consuela a su hijo a los pies de una madre. Gracias, Jesús, porque tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Amén.